Les he hablado sobre propósito y sentido de vida, haciendo un recorrido filosófico, teórico y por supuesto profesional. Pero hoy quiero hacerlo hablándoles de mi recorrido personal. En mi adolescencia pensaba estudiar derecho, abogacía y tener un hogar, una familia. Todo esto pude entenderlo un tiempo después que era por identificación, pues los adultos me decían: Paola, tú sirves para ser abogada porque tú cuestionas, discutes, te gusta tener la razón. Esas eran las lecturas que ellos hacían de mí. Por lo tanto, yo me identifiqué a eso y dije: ok, voy a estudiar derecho. Y por supuesto, ver la estabilidad en mi familia, en el hogar, me hacía identificarme a querer eso. Llega el momento de tomar las decisiones, comienzo a estudiar derecho y para nada. Intenté 3 semestres y no funcionaba para mí. Y allí viene la pregunta: ahora, ¿qué voy a estudiar? ¿Qué voy a hacer? Decido estudiar TSU, Técnico Superior Universitario, en Publicidad y Relaciones Públicas. En esta carrera me consigo con materias que hablaban sobre la conducta y la mente humana. Esto me atrajo muchísimo. Además, ya era alguien que admiraba a Sigmund Freud, pero había dejado esa curiosidad allí. Eso que me gustaba lo dejaba como encima de la mesa y no me apropiaba mucho de eso. Lo dejaba allí reposando encima de la mesa. Entre esos, pues, indagar sobre Freud, por ejemplo. Cuando termino de estudiar Publicidad y Relaciones Públicas, me consigo con una amiga que se estaba graduando de psicólogo y le pregunto sobre esta carrera, le comento lo que yo había leído en mi carrera como publicista y esto me atrae muchísimo. Por lo tanto, decido estudiar psicología. En ese momento estaba indecisa si estudiar psicología o ingeniería en producción animal. Ingeniería en producción animal. ¿De dónde saqué yo que podía ser una posibilidad estudiar ingeniería en producción animal? Claro, mi papá trabajaba en la hacienda, le encantaba, un gran deseo por su hacienda, por las vacas, por los caballos, y me identifiqué al deseo de él. Pues si él desea la hacienda, desea mucho su trabajo, entonces, ¿qué puedo estudiar yo que responda, que me acerque al deseo que él tiene? Bueno, ingeniería en producción animal. Por suerte, no lo hice. Y digo por suerte porque es que nunca he sido buena para los números. No era posible. Decido estudiar psicología y aquí comienzo a indagar sobre el mundo de la psique, me atrae muchísimo, acapta todo mi interés. Por supuesto, mis notas, mi entusiasmo era notablemente diferente a cuando estaba estudiando Derecho, por ejemplo, y comienzo entonces a leer más a Sigmund Freud y también acercarme al psicoanálisis. Es estudiando psicología y acercándome al psicoanálisis donde logro encaminar mi deseo, es decir, eso que me da satisfacción. También entiendo en ese proceso que cuando algo nos da satisfacción no se acaba, es decir, lo que es propio del deseo es infinito. Para esas fechas luego estudio mi maestría en psicología clínica y ya para esas fechas comienza a agudizarse la situación de Venezuela. Soy de Venezuela. Y bueno, la situación se pone muy crítica a nivel económico, a nivel social, a nivel cultural y muchas personas comienzan a emigrar. Entre eso, familiares muy queridos. Por ejemplo, mi prima, que es como una hermana para mí, decide emigrar con su bebé, que era para mí pues también alguien muy especial, como una hija para mí, y con su esposo a Estados Unidos. Esto fue muy fuerte y sin darme cuenta, de manera inconsciente, yo me pregunto, bueno, si puedo hacerlo, pues debo hacerlo. Todos los están haciendo, ¿por qué yo no? Voy a ir unos meses. Estaba segura que no me iba a quedar a vivir en Estados Unidos, pero identificándome a lo que todos estaban haciendo en ese momento, yo fui tras eso. Llego a Estados Unidos y debo decir que fue una experiencia muy fuerte, pero a la vez que me hizo crecer muchísimo. Allí me contacto con la experiencia de vacío, un vacío grandísimo donde yo me preguntaba, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué me vine para acá? ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Qué sentido le voy a dar a mi vida? ¿Qué quiero para mi vida? Por supuesto, todas las personas que conocía, estaban a mi alrededor, tenían cada uno sus respuestas. Vengo a Estados Unidos a hacer un capital para poder montar mi negocio.
siempre me gustó Estados Unidos y quiero venirme a establecer aquí. Tengo mi familia en Estados Unidos y pues quiero quedarme a vivir aquí. Otras personas me decían, bueno, es que en Venezuela no puedo ser independiente, quiero distanciarme de mi familia y por eso me vine a Estados Unidos. Cada uno tenía su respuesta, pero ningunas eran referencias para mí. Me quedé sin referencia. Me quedé sin respuesta. Ahí entiendo que tengo que buscar la mía, la propia, que de afuera no iba a llegar ninguna respuesta, que únicamente podía construirla adentro. Por suerte, de la mano de un trabajo psicoanalítico, es decir, en mi proceso de psicoanálisis, comienzo a elaborar esto, a trabajarlo. Y puedo ver que a pesar de todas estas decisiones, como haberme ido, por ejemplo, a Estados Unidos, había algo que yo no soltaba o algo que no me soltaba. Llevaba mis libros de Freud, la lectura, investigar y seguía atendiendo a mis pacientes de manera online y escribía todo el tiempo. Escribía lo que sentía, escribía lo que experimentaba, escribía cómo salía de la situación de vacío, cómo trataba de salir de esa situación, escribía lo que aprendía, lo que reflexionaba, todo lo escribía. Mucho antes del tiempo, de nuevo, regreso a Venezuela y retomo mis actividades. Sabía, ya habiendo identificado cuál era ese eje, no me podía volver a desviar. Cualquier decisión que fuera a tomar de ahora en adelante iba a estar mediada por ese eje. Así que decido emigrar a Colombia, dando clases en una universidad muy importante en la ciudad de Valledupar, y en Colombia construyo las bases de este proyecto y lo pongo en marcha. Es a través de un análisis, por lo menos en mi experiencia, que pude identificar y apropiarme además de eso que estaba siempre allí latente en mí. Esto, en mi caso, lo pude enmarcar en una palabra: transmitir. Escribo para transmitir, la docencia para transmitir y este proyecto es para transmitir. Entonces le doy forma y 10 años después de que tenía eso latiendo en mí, queriendo salir, sale a la luz con todo. Obviamente los miedos, el síndrome del impostor, todo eso es real, pero decido hacerlo. Con esto quiero decirles que el camino no es lineal, que a pesar de tener los conocimientos teóricos, que estar también en un proceso terapéutico o en mi caso pues de psicoanálisis, somos personas que estamos inmersos en la cultura y en una realidad. Por ejemplo, la situación de Venezuela era un real. Pérdidas familiares, culturales, económicas, pérdidas de ideales, todo esto me trastocaron, como a muchos los han trastocado, y me llevó a tomar decisiones. Y esto es lo que les he hablado en mis videos anteriores cuando les menciono sobre ese propósito interno y el propósito externo. En mi caso, me tracé un propósito externo por identificaciones o lecturas que hice, que a la final fueron más de mi cabeza que cualquier otra cosa. Por supuesto, en ese momento yo identificaba que eso era lo que tenía que hacer, que esa era la realidad, que por allí era el camino que yo tenía que tomar. Pero cuando ya estás en esa decisión y comienzas a cuestionarte o tienes esa experiencia de vacío abismal, pues nos topamos con la pregunta, esa pregunta que únicamente se responde desde lo que sentimos y desde lo que somos internamente. Y es aquí donde nos toca edificar el propósito íntimo, interno. El camino no es lineal, porque en la vida pasan cosas y nosotros estamos dentro de esa vida. Por lo tanto, preguntas que me llevan a tener en cuenta en cada momento de mi decisión es: ¿desde dónde estoy tomando esta decisión? ¿Cuál es el eje para yo tomar esta decisión? ¿Qué la impulsa? Identificado esto que es mi propósito de vida, pues no me pierdo o me pierdo menos. En mi caso, fue necesario un recorrido desde el psicoanálisis. Es decir, estar en el psicoanálisis. Un recorrido que continúo y que se me hace que es sumamente importante, ¿no? Importante porque en medio de ese océano de sentimientos, de preguntas, en medio de ese estar asfixiada por ese sentimiento de soledad, de vacío, era necesario, al menos en mi caso, tener un espacio donde yo pudiese elaborar lo que me pasaba y que la solución que viniera fuera desde donde yo me sintiera bien,
me sintiera vivificada. Porque una solución desde la angustia, desde la frustración, puede terminar siendo más problemática que lo que ya había anteriormente. Recuerda que todo lo que aquí te transmito es, bueno, que puedas identificar, que te puedas preguntar, que puedas analizar cómo esto sucede en tu historia. Pero un video de YouTube, en una página web, un post en las redes sociales, no te saca del malestar que estás experimentando. Ten en cuenta que con la ayuda profesional sí es posible darle una solución a tu malestar, a tus dudas, a esos pensamientos, a tomar decisiones que sean diferentes a lo que has repetido durante toda tu vida. Recuerda, dale like, suscríbete en mi canal y también te espero por mi página web paolatencio.com y por mis redes sociales. Soy Paola Tencio. Nos vemos. Gracias por acompañarme en este camino.